Hola hermanos, otra vez estamos aquí transmitiendo desde Cuernavaca, obedeciendo a nuestras autoridades en el sentido de estar guardaditos. Te extrañamos, pero qué bueno que tenemos esta gran oportunidad de estarnos comunicando y vamos a continuar con los estudios que estamos dando. Van a tener una secuencia, por lo cual es importante que tú vayas apuntando, no dejes de hacerlo. Mira, vamos a ir, antes de ir al libro de Joel otra vez, al libro de Juan en el capítulo 14. Amén. Tienes la oportunidad de volver a ver el video si se te pasa, escribir algún versículo. Entonces esa también es otra ventaja. Ok, en el 14:23 dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Fíjate qué importante es esta escritura, porque nos está hablando de varios misterios. Dice que el que me ama guarda su palabra, pero también que el Padre le ama. Esa combinación de esos dos principios, de esas dos verdades manifiestas en la palabra, hace que el Padre y el Hijo vengan a morar en nosotros. Seguimos leyendo. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Atención, y os recordará todo lo que yo os he dicho. El versículo 27 tiene suma importancia porque es la promesa de Jesús, no para los tiempos buenos, sino para todo tiempo, buenos y malos. Entonces, esta es la lectura pertinente en este tiempo. La paz os dejo, verso 27. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ok, ahora sí vamos a ir al libro de Joel. Estaremos regresando a esta escritura. Vamos al libro de Joel muy rápidamente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ok, en el libro de Joel, en el capítulo 2, en el verso 28, nos dice algo acerca del avivamiento, pero acerca de eventos que van a suceder en este tiempo. Y recordemos lo que dice, lo vimos la vez pasada, la semana pasada. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿No te maravillas? Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Pero aquí viene la buena noticia: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, habíamos dicho la semana pasada que aquí hay dos noticias al mismo tiempo, al cual el pueblo de Israel no estaba acostumbrado. En ese sentido, cuando nosotros vemos que hay una promesa de avivamiento y al mismo tiempo vienen cosas terribles, tenemos que enfocarnos en lo que Dios está diciendo. Por eso, para eso tenemos a los profetas, tenemos a la ley y a los profetas, y tenemos Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Esto es muy importante porque nosotros tenemos que implementar en nuestro corazón, establecer, codificar en nuestro corazón lo que va a suceder para que Dios nos lo hable. Y para esto necesitamos un mapa escatológico que nos lleve a la verdad de lo que estará sucediendo.
Aquellos que dicen que la palabra es mitología, bueno, se van a quedar con eso, pero los que hemos creído que ahí está la verdad, Dios nos puede mostrar el futuro. En eso consiste la escatología, no vamos a ahondar en esto, pero la escatología es el estudio del futuro. Entonces, ¿qué mejor que nosotros tengamos la guía máxima, que es la palabra de Dios, para que esto quede en nuestros corazones? Hay muchos pronósticos en este momento de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder. En ese sentido, bueno, cada parte de la disciplina de la ciencia tiene sus escenarios, y hay escenarios económicos, políticos, escatológicos, sociológicos, incluso acerca de las cosas de la guerra. Pero no vamos a hablar sobre eso, porque es la palabra la guía máxima y la que nos debe decir qué es lo que está pasando en el mundo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver esto? Realmente las profecías de lo que va a pasar no empiezan con los profetas, por eso hay que estar revisando la palabra. ¿Qué crees? Empiezan desde Génesis 3:15. Te lo dejo de tarea, no vamos a ir para allá, pero los profetas nos están diciendo lo que va a suceder y lo que va a acontecer en los tiempos postreros. ¿Qué está pasando aquí? La pregunta en este momento es ¿qué tiene que ver la profecía del profeta Joel con nosotros y al mismo tiempo con los tiempos? ¿Nos puede decir algo la palabra en un libro escrito hace tantos años? Vamos a hacer una pregunta para poderla contestar. ¿Las plagas son objeto de juicio para las naciones? ¿Puede una plaga cambiar todo lo que está sucediendo? Bueno, si nosotros recordamos, no vamos a ir para allá, pero si recordamos que en el tiempo de Egipto, cuando Israel estaba cautivo, el cautiverio de 400 años que tuvieron en Egipto, debes de recordar que para Egipto las plagas fueron un objeto de juicio. En ese sentido, vamos a ver qué está sucediendo en Joel, porque aquí ya estamos en el tiempo de los reyes, pero vamos a ver por qué está hablando Joel acerca de esto. Es un tiempo donde hay una situación política delicada, y ahí en el libro de Joel, en el 1:2, capítulo 1, verso 2, dice: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Vamos a estar saltando para poder entender esto, algunos versículos. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Hay una información generacional que está llegando hasta nuestros días. Fíjate bien, porque esa plaga de langostas de la que habla Joel va a traer una serie de problemas, un efecto multiplicador que se puede parecer a lo que está pasando. Dice: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Versículo 9. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. En el verso 7 dice: asoló mi vid y descortezó mi higuera, de todo la desnudó y derrubó sus ramas quedaron blancas. Ok, muy bien. Estamos viendo algo que pasa cuando esa plaga azota al pueblo de Israel en aquella época. Ahora, fíjate cómo aquí nos habla de algo importante, interesante, en el verso 4. Deliberadamente no lo había leído. Dice: lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón
había quedado. Esto quiere decir que la plaga trajo primero consecuencias con respecto a los alimentos. Y eso estamos viendo en este momento, porque primero viene la langosta y luego viene el saltón y luego, viene el revoltón, luego el saltón y luego viene la oruga. Entonces nos habla de un tiempo difícil en la tierra, que seguramente hubo hambre. En el 12 dice: la vid está seca y pereció la higuera. Entonces, esto nos habla, ya de por sí había una situación política delicada, nos habla de que hay un efecto multiplicador, porque no solamente se perdieron las cosechas, sino que sucedieron cuestiones acerca de que la gente tuvo hambre, los labradores estaban confundidos, la vida estaba seca, etc. ¿Cuál es la solución que nos habla Joel? Verso 14, seguimos todavía en el capítulo 1. Dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Proclamar ayuno. ¿Te acuerdas que nosotros proclamamos ayuno? Yo espero que tú hayas hecho el ayuno o estés haciendo el ayuno, ya sea de 10 días, de 21 días o de 40 días, porque esto es lo que permite que nosotros tengamos la actitud correcta ante los eventos que están sucediendo. Nosotros tenemos que desarrollar un nuevo tipo de espiritualidad, una segunda naturaleza debe de surgir en nosotros para poder clamar, como lo veíamos el viernes pasado, ¿verdad? Lo iba a ver la semana que entra, pero lo vemos de una vez. En el capítulo 2, en el verso 11, dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Ok, eso lo dejamos de tarea, porque hay un día grande y hay un día terrible, grande para la iglesia, terrible para otras personas, pero eso lo estaremos viendo después. ¿Qué es lo que tenemos que seguir diciendo? Bueno, si nosotros estamos en una situación de guardado, vamos a decirlo así, de aislamiento, y debo decirte que en cualquier momento el aislamiento se puede hacer obligatorio, depende del comportamiento de casos que haya de personas infectadas, van a ser ya obligatorio el aislamiento. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Hacia adentro de una casa cuando hay aislamiento. Bueno, es el lugar de la hoguera, ¿sí? Entonces, ya debes de haber visto que están hablando de duelo, de crisis, porque no estamos acostumbrados a estar en casa. Ahora que trabaja tanto el esposo como la esposa salían, pero ahora tienen que convivir y es tiempo de arreglar algunos asuntos antiguos que a lo mejor se han ido acumulando. Es un ejemplo lo que yo te digo, pero hay un problema, porque si, como te decía el jueves pasado, si no sabemos canalizar lo que está sucediendo, lo que va a pasar es que va a haber familias que van a entrar en crisis. Y nosotros debemos, como hijos de Dios, tener la mejor manera de afrontar esta crisis. Hay crisis afuera, no debe de haber crisis adentro. Al contrario, es tiempo de arreglar las cosas, es tiempo de estructurar nuestros pensamientos, es tiempo de reajustar nuestras emociones y es tiempo de adaptar nuestros comportamientos de tal manera que la conducta de nosotros se modifique favorablemente. ¿Qué queremos decir con esto? Conciliación, reconciliación. Pero entonces estamos viendo a millones de langostas insaciables. Qué tremendo, porque en ese tiempo
que regularmente había pueblos pequeños pero preparados para la guerra. Ellos estaban haciendo armas, estaban teniendo relaciones diplomáticas con los demás pueblos, y antes de que esto suceda, viene como un orgullo, ¿verdad? De decir, yo estoy preparado para cualquier situación. ¿Y quién va a pensar que un pequeño animalito, pero en grandes cantidades, iba a poder más que lo que pudieran hacer los guerreros en una batalla? Qué interesante es esto, porque si tú aíslas un chapulín, que esa es una langosta es un poquito más grande, ¿verdad? Es un chapulín grande, vamos a decirlo así. Si tú lo aíslas, ¿qué te puede hacer? Y es lo mismo con el coronavirus. Tú lo aíslas, ¿verdad? En un pequeño tubo de ensayo, ¿y qué te puede hacer adentro? A menos que te lo pongas en la nariz o en los ojos, pero desde ahí no te puede hacer nada. Pero millones de estos están provocando una oportunidad para el arrepentimiento. De eso te quiero hablar ahora. Si tú estás en un estado de arrepentimiento, fíjate, no estamos llamando a arrepentimiento, tenemos que estar en un estado de arrepentimiento constante, de tal manera que cuando nosotros tengamos un detalle familiar, nosotros tengamos los elementos espirituales pertinentes para que haya esa reconciliación. Mucha gente va a salir con muchos problemas psicológicos de estos: agorafobia, claustrofobia, un sinnúmero de fobias, y tú vas a salir como un gran vencedor de esto. Ahora, fíjate, tenemos que ir a otro profeta para poder entender lo que está sucediendo. Como te decía al principio, el mapa profético es el que nos va a ayudar a saber qué es lo que está sucediendo realmente. Yo te recomiendo que estés estudiando la Escritura. Entonces, en Habacuc capítulo 1 verso 5 dice: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Esta es una maravillosa noticia del Señor también para el pueblo de Israel. Pero déjame hablarte un poquito acerca del profeta Habacuc, porque él empieza clamando a Dios, reclamándole a Dios. Esto es algo muy fuerte, pero solamente para leer el contexto, en el 1:2 dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Él veía un constante juicio a causa del pecado de Israel y veía que sucedían muchas cosas, como la plaga que acabamos de poner de ejemplo, ¿verdad? Pero después de esto dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días. ¿Cuál es esa obra? ¿Qué es lo que estamos esperando de parte de Dios en este tiempo? Y por eso hablamos tanto acerca de entrar en un estado especial en el ayuno, para que Dios nos hable. Bien, ¿qué es lo que Dios le responde a Habacuc? Porque cuando esto sucede, bueno, lo que acontece es que si primero hay una persona que le reclama a Dios acerca de lo que está haciendo, que desde mi punto de vista Habacuc se le está pasando un poco la mano al Dios, está hablando con el Dios Todopoderoso, pero bueno, él está diciendo hasta cuándo. Pero luego viene una promesa de Dios. ¿En qué consiste esa promesa de Dios y cómo lo podemos transmitir a nuestra generación y de qué manera? Muchas personas están esperando algo acerca de lo que va a suceder en este tiempo. Pero mira, el viernes pasado
hablamos de que es muy posible que también Dios pruebe a la iglesia. Necesitamos estar fieles a Dios en las buenas y en las malas. Así es la novia, así es el matrimonio que Dios quiere hacer con su iglesia. En ese sentido, te lo tengo que decir, hay muchas personas que están esperando muchas cosas que probablemente no sucedan. Las noticias buenas están en la palabra, pero allá afuera hay muy malas noticias. ¿Cómo podemos conciliar eso? ¿De qué manera podemos saber si Dios va a traer un avivamiento y de esta manera nosotros podemos estar en esa paz que prometió Jesucristo en aquella época? Ok, vamos a ir una vez más al libro de Juan, como lo habíamos leído en el capítulo 14. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a leer un poquito más el contexto, porque empezamos con el versículo 23 del capítulo 14 de Juan. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si ponemos de ejemplo los Estados Unidos, es un país muy poderoso. Lo voy a hacer con todo respeto, porque ahorita la plaga está muy fuerte allá, y vamos a hablar en ese sentido simbólico. Está muy fuerte. A pesar de ser un país muy poderoso, les pegó precisamente en una parte muy débil, que es la seguridad social. Allá los medicamentos y la medicina en general es muy cara, y eso no sale en las noticias, pero les está dando mucho trabajo afrontar esta situación, porque todo eso es muy caro allá. Realmente no estaban preparados. Hay mucha gente que tiene seguro, pero las coberturas de seguro son limitadas, y realmente solamente los que tienen cobertura total son la gente de mucho dinero allá. Entonces, prácticamente una persona que está en un hospital más de 10 días sale muy caro. No vamos a hablar de cifras, pero sale muy caro. A lo mejor como país esperaban que si algo sucediera, ¿verdad?, iban a tener seguridad social, no iban a escasear los alimentos, no iba a haber un problema económico, no iba a haber un problema político, no iba a haber crisis. Pero está sucediendo, y allá están nuestros hermanos. Por eso es tan importante que clames por los Estados Unidos de América. Es importantísimo que lo hagas. ¿Dónde está la clave de todo esto? ¿Dónde está? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Ahí está la clave. Lo que el mundo espera es precisamente eso: seguridad social, seguridad económica, etc. ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que Dios tiene para nosotros? Bueno, ¿qué pasó con Habacuc? Vamos a regresar al libro de Habacuc y a ver si la combinación de estos 3 libros nos da un conocimiento en donde podamos entender lo que Dios va a hacer en este tiempo. Primero Habacuc le reclama a Dios, después hay una promesa de Dios, pero ¿qué crees? Les manda a los caldeos. Dice en el verso 6 del capítulo 1: porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Si había un enemigo peligroso en este tiempo, eran los caldeos. No solamente eran malos
y muy buenos para la guerra, pero además eran crueles, desollaban a sus enemigos. No te quiero hablar más de esto. Pero entonces, ¿cuál es la buena noticia que Dios nos va a dar? ¿Qué es esto? Bueno, lo que dice la palabra en el capítulo 2 de Habacuc, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá, por su fe vivirá. No vinieron buenas noticias, y realmente una invasión caldea era algo muy fuerte para el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hace Habacuc? ¿Sigue enojado? Pues sí, un poco más, pero ya en el capítulo 3, la oración de Habacuc dice así, 3:17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿A dónde estaba el cambio del que hablaba Habacuc? Mirad entre las naciones, 1:5, y ved y asombraos, porque hay una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Tienes que buscarlo adentro de tu corazón. Ahí está la respuesta. No podemos hablar de que vayan a ir mejor las cosas. Probablemente no, lo más seguro. Ojalá esté yo equivocado, pero todo va a empeorar. Hay un efecto multiplicador que está sucediendo. La crisis de salud, la economía, el petróleo, el abastecimiento, los insumos, etcétera. No te puedo dar buenas noticias, pero hay una promesa de algo que va a hacer Dios ahí adentro, ahí en tu corazón. Oremos, hermanos. Gracias, Jesús, te damos en este tiempo, porque nada nos falta y nada nos faltará, Señor. Te pedimos que hagas esta obra en nuestros corazones, Señor. Te pedimos que el sustento no nos falte, Señor. Que si hay un confinamiento, que sea obligatorio, Señor. Nada nos falte, Padre. Nada nos falte. Que podamos arreglar los problemas familiares y que podamos estar de tal manera juntos e unidos, aunque separados físicamente, pero unidos virtualmente y unidos por el corazón y unidos en espíritu, de tal manera que la iglesia empieza a ser avivada y entonces esté lista para esta gran cosecha, este gran avivamiento que viene. Te damos gracias, Señor, por la vida de tu Hijo Jesucristo, Señor, porque Él ya pagó, Señor, ya pagó todo para que nosotros tengamos esta paz que Él prometió en nuestro corazón. Tu palabra dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No esperes nada del mundo, espera en el Señor, que Él ha de tomar la vida tuya y de los tuyos para que las cosas permanezcan bien. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te alabamos. Amén. Yo espero que esta noticia sea una gran bendición para ti. No debemos de hacernos a la idea de ciertas cosas y de que finalmente se va a arreglar, pero cuando esto se arregle, tú ya no vas a ser la misma persona. Ya fuiste transformado en espíritu, ya tu espíritu estuvo en una constante renovación, de tal manera que Dios está preparado para este próximo avivamiento. Nos vemos el domingo. Dios te bendiga. Acuérdate que hay Santa Cena. Tienes que estar preparado con juguito y con galletas para cenar con el Señor. Prepara tu corazón. Les amamos. No te despegues. Quédate siempre en comunicación con nosotros. Cualquier cosa en los celulares, aquí estamos.
y no salgas este fin de semana. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.